Radio Escucha. Como promotores y promotoras culturales comunitarias, nuestra labor es ser partícipes de generar comunidades colaborativas e inclusivas. Esta labor implica conocimiento sobre las comunidades, sus procesos y necesidades concretas, así como de sensibilidad para lograr impulsar por medio de la cultura el crecimiento social. Solemos realizar estas actividades desde espacios que conocemos como pilares y otros espacios que son parte de las comunidades, porque en el reconocimiento de esos espacios comunes de interacción es donde podemos aportar nuestros conocimientos para la construcción de tejido social, labor que nos parece prioritaria, por lo que estamos generando nuevas formas de acercarnos a los diferentes espacios que conforman la ciudad, con el objetivo de seguir promoviendo comunidades colaborativas e incluyentes. Estas nuevas formas de acercamiento tienen que ser acordes a las nuevas dinámicas de encuentros que venimos viviendo y nos ha requerido, entre otras cuestiones, tener mayor escucha para entender las necesidades sociales y atenderlas desde nuestras tareas como promotoras y promotores culturales. Es por ello que este programa de radio lleva por nombre Radio Escucha, como un recordatorio de que la cultura por esta vía es una resonancia de lo que las comunidades, que es donde habitan todos los sujetos culturales, son la prioridad del programa, ya que es desde estos nuevos puntos de encuentro, desde donde podemos seguir aportando a partir de la cultura, a la generación de comunidades colaborativas e incluyentes por medio de diversas herramientas como son lectura, cine, acción urbana, patrimonio, creación y gestión, atención y acompañamiento prioritario, con el fin de atender temas de suma importancia como perspectiva de género, derechos culturales, discapacidades, derechos lingüísticos, mujeres, infancia, juventud, violencia sexual y grupos vulnerables. Hoy, como parte del Festival de Día de Muertos que realizamos como promotoras y promotores culturales, tendremos un radio escucha chiquitillo dedicado a escuchar un poco de la tradición de pedir calaverita. Nos acercaremos a este pedir tan característico en la cultura mexicana desde los tiempos precoloniales para entender cómo con el paso de los años llegamos a lo que conocemos hoy en día como pedir calaverita. Para ello iremos por partes. En la primera parte escucharemos lo que para algunas culturas prehispánicas pasaba con las personas una vez que fallecían y el famoso Mictlán. Posteriormente escucharemos un poco sobre ofrendas y altares para los muertos para así poder acercarnos un poco más a la razón de pedir calaverita en estas fechas. ¿Qué propósitos tenía antes? ¿Por qué fue cambiando ese propósito durante la colonia? Y así poder tener una idea de qué hacemos en la actualidad al continuar con esta tradición. Iniciemos la primera parte escuchando a grandes rasgos qué es la región de los muertos para las culturas prehispánicas que se alojaban en el territorio que ahora conocemos como Ciudad de México y parte del Estado de México. En la cultura prehispánica que ocupaba el territorio que hoy conocemos como Ciudad de México, creían en el Mictlán, que significaba para ellos la región de los muertos, y también era el sitio mitológico del más allá, que contenía bajo la tierra 9 planos orientados hacia el norte. Era el lugar a donde llegaban los que morían naturalmente. Los muertos tenían que cumplir una serie de pruebas junto con un perro que se incineraba a la par del cadáver del amo, y solamente si en vida el humano había tratado bien al animal, este último le ayudaría a realizar el largo viaje al Mictlán. De lo contrario, el cuerpo se quedaría eternamente en Itzcuintlán, donde se habían encontrado póstumamente. Las pruebas consistían en atravesar un camino donde se hallaba una culebra, atravesar 8 páramos fríos y solitarios, 8 collados y desafiar al fuerte viento, entre otras cosas. Tras haber pasado 4 años en estos caminos, los difuntos errantes habrían terminado el viaje y podrían atravesar un ancho y caudaloso río, el humano montado en su perro. Una vez terminado el viaje, el difunto podría presentarse ante Mictlantecutli, el señor de la muerte, y Mictecacihuatl, la señora de la muerte, dioses del Mictlán que comparten la función de regir a quienes han muerto. Según la mitología, en este lugar de muerte no existen puertas ni ventanas, pero esto no asustaba a los habitantes del México antiguo. Temblaban ante la incertidumbre que es la vida del hombre, llamada Tezcatlipoca, que fue una de las deidades más temidas del México prehispánico.
A diferencia de otras concepciones del occidente clásico, para las culturas prehispánicas de Mesoamérica, morir no era un final unívoco, sino un inicio de tránsito que iba dirigido hacia el Mictlán, que también podemos pensar como inframundo y que los conquistadores nombraron infierno. El viaje al Mictlán inicialmente tiene una duración de 4 días para llegar a ver a Mictlantecutli y Mictecacihuatl, quienes recibían una ofrenda por parte de quien había fallecido y llegado hasta ahí en compañía de un Xoloitzcuintle. Una vez completada esta parte, los dioses le asignaban al difunto una de las 9 regiones en la que permanecería 4 años a prueba. Si pasaba esa prueba, entonces podía habitar en el Mictlán, donde encontraría su descanso eterno. Estos lugares a los que llegaban las personas muertas ya sin cuerpo no referían a sus conductas respecto a un ámbito moral, sino al lugar que ocupaban las razones de su muerte en relación a la sociedad. Por ejemplo, una mujer que moría en labores de parto llegaba al Omeyocan, que es donde habita el sol como astro y por tanto Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Las personas que aún eran infantes al morir tenían un lugar con un árbol cuyas ramas tenían la propiedad de gotear leche como alimento, el cual era llamado Chichihuacuauco. Así, el lugar a donde se dirigía la persona una vez que fallecía tenía mucha relación con el lugar que ocupaba socialmente, más que con una idea individualizada entre bueno o malo. Para hablar de los altares para los muertos, retomemos la idea de las diferentes formas anímicas que podían tener las personas y que era esto lo que les permitía trascender lo terrenal y el camino que debían andar para llegar a su destino. Durante este camino, esas formas anímicas siguen requiriendo de alimentos para conservarse y deben ser dados por las personas que aún habitan en lo terrenal, por lo que en los altares prehispánicos encontramos diversos alimentos que eran del agrado de la persona difunta, pero también cosas que pueden servir en el camino al Mictlán. Diversas herramientas, piedras, hierbas, joyería y muchas cosas más, como aromas y símbolos, de las cuales escucharemos una pequeña explicación para poder acercarnos un poco más y comprender un poco de toda la cultura que hay detrás de los altares del Día de Muertos. En el altar se colocan flores de temporada como nube o amaranto, que también se conoce como moco de pavo, pero principalmente se coloca cempasúchil, que en los tiempos prehispánicos se consideraba la flor más allegada porque se da en esta temporada y por sus colores, que son un buen ornato para el camino largo a seguir. El aroma también es muy importante, ya que son señas para atraer en el camino a quienes murieron, además de simbolizar los frutos de la tierra. En Mesoamérica, el olor más común que se integra al ritual es el del copal. Esto se debe a que es un olor muy característico y fácil de percibir y seguir, pero también porque es un elemento que se usa en diversos rituales para purificar el alma y por ello es muy usual verlo en las diferentes ceremonias que se relacionan con esta parte no terrenal de las personas. Lo que ahora conocemos como papel picado es un vestigio de la costumbre azteca de colocar papel amate que provenía de cortezas de árboles, y este papel era pintado con los colores que sacaban de la naturaleza y que aún podemos ver en códices prehispánicos. El papel amate se colocaba por su relación con el viento en movimiento. Con relación al fuego, se colocaban antorchas o fogotas, esto como símbolo de reconocimiento a este elemento, pero también para alumbrar el camino a seguir de quienes murieron y estaban en tránsito a la eternidad. Como reconocimiento al agua, se colocaban recipientes que contenían este elemento para que calmaran la sed del alma en su trayecto. Para los mayas, este elemento era mayormente simbolizado en los cenotes, ya que los consideraban la posible entrada al inframundo y como símbolo de este reconocimiento solían colocar vasijas con agua. Para el elemento tierra se colocan semillas, principalmente de maíz y de cacao, pero también diversos frutos y especies que se colocan formando diversos patrones. Al altar prehispánico se le suman los cráneos de las personas difuntas, cosas que les gustaban y cualquier objeto que les pudiera servir en su camino.
Ahora que escuchamos un poco sobre el sentido que tiene el altar de Día de Muertos en relación con el paso a la eternidad, escuchemos una breve narración que nos acerca a las raíces de la tradición de pedir calaverita. La historia de la calaverita data de la época prehispánica, cuando un niño macehual de clase baja no tenía medios para colocar la ofrenda a sus muertos. Ante esta situación, el pequeño niño utilizó su ingenio y salió a pedir su calaverita, la cual no era más que ayuda o donaciones de los vecinos para su ofrenda. Así fue como una necesidad se convirtió en una tradición, en la que las personas de joven edad salían a pedir sus calaveritas con una calabaza o chilacayote hueco y en el interior colocaban una vela para alumbrar el andar. Al pasar de los años, en la época de la independencia, las donaciones a las ofrendas se sustituyeron por dulces o dinero cuando las familias de clase alta daban a sus sirvientes esto como obsequio. Tal como ya escuchamos, la importancia radicaba en ofrendar cosas que necesitara la persona que había fallecido y no tanto quien seguía con vida. Sin embargo, esta es una de las consecuencias que vinieron con el paso del tiempo a modificar las tradiciones prehispánicas, junto con lo que ocurría entre las diversas clases sociales durante la colonia. En la actualidad los altares siguen siendo para quienes fallecen y pedir calaverita tiene muchas formas diversas y tradiciones distintas según el barrio o colonia donde pasen sus infancias las personas. Existen cánticos, frases, vestuarios, diversos contenedores para juntar lo que se recauda e incluso estrategias para lograr sacar el tipo de calaveritas que más nos agradan según nuestras costumbres. La importancia de compartir este pequeño radioescucha es conocer un poquito más de las razones que en un inicio nos llevaron a pedir calaverita.